Hola, en este video vamos a considerar un ejemplo de subespacios en R a la 3. Realicemos entonces el siguiente ejemplo. Demostrar que el conjunto que voy a llamar W, que contiene los vectores de la forma x, y, z, que viven en R3, tales que x menos 2y más z igual a 0, demostrar que este conjunto es subespacio de R3. Consideremos la solución de este problema. Para demostrar que W es un subespacio de R3, vamos a utilizar la definición de ser subespacio, es decir, vamos a demostrar que W cumple las tres condiciones de ser subespacio, es decir, vamos a demostrar que contiene el vector nulo, que es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. Para esto debemos notar primero qué significa esta definición de W. Entonces esto me está diciendo que W solamente tiene a los vectores x, y, z que cumplen esta ecuación. Es decir, para vivir en W debemos cumplir esta ecuación. Esta ecuación entonces la podemos pensar como una restricción para vivir en W. Entonces, veamos primero que el vector nulo cumple esa ecuación. Entonces, si tomamos x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, queremos verificar si esta condición se cumple. Pero eso se cumple, ¿por qué? Porque x menos 2y más z, en este caso, si x es 0, y es igual a 0 y z igual a 0, me va a dar 0 menos 2 veces 0 más 0, que es efectivamente 0. Es decir, el vector 0, 0, 0 cumple esta restricción y por lo tanto el vector nulo, que es el vector 0, 0, 0, pertenece a W. Esto demuestra entonces que el 0 vive en W, es decir, se cumple la primera condición de ser subespacio. A continuación vamos a demostrar que W es cerrado bajo la suma. Entonces veamos que W es cerrado bajo la suma. ¿Qué debemos hacer? Debemos considerar dos vectores genéricos que viven en W y tenemos que demostrar que la suma también vive en W. Entonces, supongamos que yo tengo dos vectores que voy a llamar U con coordenadas genéricas x1, y1, z1 y V, un vector con coordenadas genéricas x2, y2, z2, pertenecen a W. Es muy importante recalcar que para demostrar que W sea cerrado bajo la suma debemos trabajar con vectores genéricos, es decir, no me sirve darle coordenadas específicas a los vectores porque eso no demostraría que W sería cerrado bajo la suma en general. Entonces supongamos que yo tengo dos vectores que viven en W. ¿Qué significa eso? Que estos dos vectores cumplen estas propiedades. Entonces, por lo tanto, como U vive en W, estas coordenadas satisfacen esta ecuación. ¿Qué quiere decir eso? x1 menos 2y1 más z1 debe ser igual a 0. A esta ecuación la voy a llamar ecuación número 1. Y de la misma forma, como el vector v vive en W, las entradas de v satisfacen esta ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que x2 menos 2y2 más z2 es igual a 0. Y queremos ver que la suma también satisface esta restricción. ¿Listo? Pero recordemos que la suma de vectores se realiza componente a componente. Por lo tanto, cuando hacemos U más B, el vector U más B va a ser el vector con coordenadas x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Y queremos ver que este vector cumple la restricción de vivir en W. Recordemos que la restricción de vivir en W era la ecuación x menos 2y más z igual a 0. Entonces, para ver que la suma vive en W, debemos demostrar que cuando reemplazo a x por x1 más x2, y por y1 más y2 y z por z1 más z2, esta ecuación se satisface. Verifiquemos eso. Entonces, en este caso, si hago x1 más x2 menos dos veces esta coordenada y1 más y2 más
Z1 más Z2, debemos demostrar que esto satisface esa ecuación igual a 0, es decir, debemos demostrar que esto es igual a 0. Pero esta ecuación se puede reescribir de la siguiente manera, voy a agruparla en las partes que tienen índice 1, entonces me va a quedar x1 menos 2y1 más z1, y voy a separar la parte que tiene índices 2 y me queda x2 menos 2y2 más z2. Pero aquí notamos que por la ecuación número 1 esto me va a dar 0, y por la ecuación número 2 esto me va a dar 0, entonces esto me queda 0 más 0, que es igual a 0. Para terminar debemos demostrar que W es cerrado bajo el producto por escalar. Entonces veamos que W es cerrado bajo el producto por escalar. Entonces, supongamos que C es un escalar, es decir, C es un número real, y supongamos que un vector genérico U con coordenadas x1, y1, z1 pertenece a W. Queremos demostrar que cuando multiplique C por U también vive en W. Entonces, como U pertenece a W, se tiene que U cumple las restricciones de W, es decir, cumple esta propiedad. Entonces, como U vive en W, x1 menos 2y1 más z1 es igual a 0. Esto es lo que habíamos llamado ecuación número 1 antes. Ahora, queremos ver que lo mismo ocurre para C veces U, pero recordemos que el vector C por U se obtiene multiplicando las entradas de U componente a componente por C, o sea, esto me va a dar CX1, CY1, CZ1. Y queremos ver que este vector cumple esta restricción. Calculemos entonces qué nos va a quedar cuando en vez de X ponemos CX1, en vez de Y, C por Y1 y en vez de Z, C por Z1. Entonces, reemplazando en esa ecuación obtenemos C por X1 menos 2 veces C por Y1 más C veces Z1, y aquí notamos que podemos sacar el factor C como factor común. Al hacer esto nos vamos a tener C que multiplica X1 menos 2Y1 más Z1, pero aquí notamos que esto que queda entre paréntesis es precisamente esto que queda en la ecuación 1, que es igual a 0. O sea que esta parte es igual a 0 y por lo tanto esto me queda C por 0, que es 0. Esto demuestra que C por U pertenece a W, es decir, W es cerrado bajo el producto por escalar. En este video utilizamos la definición de ser subespacio para demostrar que un ejemplo en particular es subespacio de R3.